Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Un Papá Presente. Nos estamos reponiendo del fenómeno viral donde uno de nuestros TikTok explotó en redes. Nuevamente mil gracias por eso. Fue padrísimo ver cómo pues llegamos a tantísima gente. Eh, el episodio de hoy va a ser cómo fue que logramos que Lorien comiera de todo. La realidad es que ya ahorita mucha gente como que te lo chulea, ¿no? De, ay, come súper bien, o come de todo, o come con cubiertos. Entonces, pues sí son cosas que llaman mucho la atención, sobre todo porque es chiquita. Pero la realidad es que atrás de esto, pues como casi con cualquier cosa con una bebé, es un proceso. Un proceso de mucha paciencia, un proceso de hacerlo una y otra vez hasta que sale, ¿no? Hasta que se logra, hasta que hacen clic y logran entenderse y pues tal cual sale, ¿no? Pues un poquito como de el proceso natural es, número uno, idealmente un bebé, los primeros 6 meses de su vida, depende exclusivamente de la leche para su subsistencia, ¿no? Lo ideal sería que fuese lactancia materna exclusiva, pero bueno, hay un montón de situaciones por las cuales esto no puede darse. En nuestro caso, tuvimos ahí un breve periodo prácticamente al inicio de su vida donde sí la tuvimos que alimentar con fórmula y fue una mezcla de miedo, de desconocimiento y también de desinformación. Y miren que tratamos de prepararnos lo mejor posible. Pero aquí, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿Por qué el cambio, no? Cuando ella nace, pues prácticamente por acá nace y luego se pegó al pecho de Majo y fue como de, pues ya esa parte está salvada, ¿no? Pero ya un día en casa, yo creo que como a los 3 días de haber nacido, al momento de cambiarla nos dimos cuenta de que salió un pañal completamente seco y pues ya para el tiempo que tenía puesto sí fue muy raro. Entonces, claro que como papá y mamá, sí te preocupa, esto no es normal. Entonces, pues hablamos con el pediatra. En ese momento no teníamos como tal un pediatra de fijo. Ese era el pediatra que estuvo presente en el parto. Y fue de, oye, ¿sabes qué? Estamos teniendo esta situación. Y el primer diagnóstico fue ¿sabes qué? Es deshidratación. Entonces, no está comiendo lo suficiente. Así que mi recomendación inmediata es fórmula. Entonces, imagínate tu reacción como papá donde estás apenas acostumbrándote a todo esto y ya viene como tu primer desafío grande porque no es la parte de llora mucho o sea, es güey, ya esto sí puede poner en peligro su vida. Entonces, pues ni modo. O sea, teníamos la expectativa de que fuese lactancia exclusiva materna. Su supervivencia es primero. Entonces, pues casi sal corriendo y compra el bote de leche para prepararla. Ya con el bote de leche comprado y todo, sí fue ok, bueno, ya tal vez un poco más en calma, pues vamos a buscar una segunda opinión. Y un segundo pediatra nos dijo, mira, la realidad es que un bebé recién nacido, pues pueden suceder muchas cosas. Recuerdo la frase que me dijo y que además fue algo que creo que les puede ser útil, es, durante los primeros días de su vida, la primera semana, cualquier cosa puede pasar. Entonces es algo que ya que un profesional te lo diga, pues es oye, ¿sabes qué? Sí pasan cosas fuera de la norma o que son distintas y sí te da tranquilidad que un profesional te diga, oye, es normal, ¿no? O está como dentro de lo normal. Ya con esa segunda información, pues te das cuenta de dos cosas, ¿no? No todos los profesionales de la salud van en la misma línea. Y la otra, sí te toca a ti como papá, pues ir, o bueno, más bien como familia, tomar la decisión. Y acá sí fue ¿sabes qué? Pues sí preferiría yo, lo que Majo me decía es, sí preferiría yo continuar con la lactancia materna exclusiva, pero sí me da miedo que realmente a lo mejor pues no esté comiendo lo suficiente, ¿no? Entonces, pues también ponte en el lugar de pues mamá primeriza y es mi mayor preocupación o mi mayor ocupación es mantenerla sana y salva. Entonces, bueno, así nos aventamos como un mes hasta que como que a ella no le hacía match eso de, pues no, o sea, debemos de poder recuperar la parte de la lactancia de alguna manera. Entonces, bueno, lo mismo, pedir ayuda. Su ginecóloga le recomendó a una asesora en lactancia. Esta asesora en lactancia, pues parte de las ventajas que tenía es que vienen a tu casa, porque recordemos que Majo estaba recién operada y salir para cualquier tipo de trámite o vaya, la salida hasta el súper, pues era complicado porque era doloroso en la parte de la recuperación. Entonces, bueno, la asesora vino y la verdad es que fue algo súper bonito porque le mostró la técnica correcta y además le ayudó muchísimo en la parte de la confianza. Entonces, a partir de ahí, ya, nuevamente recuperamos el tema de la lactancia. Perdón, lactancia exclusiva materna. Ahora,
¿Por qué tanto énfasis en esto? A ver, aquí algo que quiero ser como súper claro es, no soy un experto. Nada de lo que voy a decir aquí es oigan, esto es lo que debe de hacerse porque no es la finalidad del proyecto y yo no tengo las credenciales profesionales para decírselos. Esto es más como cómo lo vivimos nosotros y cómo lo resolvimos. Entonces, ¿por qué estábamos como tan enganchados con la parte de la lactancia exclusiva? Hay un montón de estudios avalados por la OMS que te dicen, así como muy brevemente es, la lactancia materna proporciona un montón de anticuerpos que fortalece el sistema inmunológico de tu bebé. La otra, ayuda muchísimo a su desarrollo neuronal y le ayuda a evitar un montón de enfermedades cuando es más grande. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, pues hacía mucho sentido que tratásemos de recuperarlo. Pues ya a partir de ahí, esto yo creo que fue como al mes y medio, donde ya recuperamos al 100 el tema de la lactancia exclusiva y pues lo normal, ¿no? O sea, pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses y pues cuando llegan los 6 meses es la parte de la alimentación complementaria, ¿no? Acá otra cosa que de manera general nos ha ayudado mucho es eso de el tiempo esperado de una etapa, ¿no? Como de caminan alrededor del año, ¿no? O empiezan la alimentación complementaria a los 6 meses. Pues es como una media. Algo que a mí me ayudó mucho, o más bien nos ayudó mucho como familia, es compartir la experiencia con otros papás desde la perspectiva, no es como de, ay, mi hijo ya hace esto, mi hijo ya hace aquello, sino es como, es un proceso para todos y de verdad llévatela tranquila. Todos los bebés aprenden a comer, todos los bebés aprenden a caminar. Entonces, así como consejo para estar tranquilos es, si pasan X tiempo y aún no sucede, de una u otra manera, llegan a hacer las cosas que hacemos todos de adultos. Entonces, bueno, en esto de no tener prisa, Loren, recuerdo que salimos de vacaciones y ya estábamos en una mesa preparándonos para comer y veías como a ella se le iban los ojos en la comida, ¿no? O sea, pasaban los platillos y era así como que, wow, yo quiero. Ahí no recuerdo exactamente cuántos meses tendría, como 4 y medio, tal vez 5. Fue como, bueno, ¿qué pasa si tenemos una babeada de manzana, ¿no? O sea, porque no fue como una probada que la mordiera o pues porque pues, ni dientes, ¿no? Pero sí me acuerdo que tomamos una manzana y se la llevó a la boca y sí como que hasta los ojitos le brillaron. Ya es como que esas primeras señales de cómo va a iniciar la alimentación complementaria y digamos que a nivel requisitos, pues serían esos, ¿no? O sea, el primero es ya tu bebé empieza a tener interés en la comida. La otra, algo que pues sí es importantísimo porque si no se podría lograr, es que ya se pueda sentar sola y sin perder el equilibrio, porque pues finalmente ya la tendrás que poner en una silla. Y la última es que ya no tenga el reflejo de extrusión. ¿Esto qué significa? Que es pues ese movimiento involuntario, un reflejo, de que cuando se lleva algo a la boca, luego te lo escupa, ¿no? Pues porque finalmente, pues ya en la alimentación van a empezar a entrar pues alimentos con una consistencia más dura o pues el tema de una cuchara. Vuelvo a insistir en el disclaimer original. Esta parte de la alimentación complementaria también tiene que ir de la mano de un experto. Esto solo es mi experiencia como papá. Entonces, de igual manera, ya les estamos planeando un episodio. De hecho, nuestro siguiente episodio vamos a tener en estos micrófonos a un especialista en alimentación complementaria que ya sí nos va a abordar todas las dudas, los mitos, las formas, ya desde una perspectiva profesional, ¿va? Entonces, bueno, llegados a este proceso, pues necesitamos a un profesional que nos guíe en el mismo. Ya en la parte de los requisitos, pues ya tenía el interés por la comida, ya se podía sentar sola y la parte del reflejo, pues no es como que es algo de todos los días, es un proceso gradual. Entonces, pues ya muchas veces se puede llevar cosas a la boca y no las escupía. Entonces, era como que con 2 de 3 ya podíamos acercarnos. Entonces, ¿qué fue? Pues, bueno, para esto ya habíamos cambiado de pediatra y pues era con la persona que la llevábamos a la consulta mensual para el tema de verificación de peso, talla, estado general de salud. Entonces, llegamos a la consulta de los 6 meses, que además para Majo fue importantísima porque sí estaba mucho con el tema de, oye, pues ya estamos más o menos en esa época, creo que es importante que ya contemos con la asesoría del siguiente paso. Entonces fuimos y ahí, siendo súper honestos, cuando nos entregó, pues era una hoja donde venían, pues haz de cuenta, un tipo menú. Entonces, sí nos decepcionó un poco porque traía, al menos como que la idea era como muy industrializada, o al menos lo que venía ahí, pues prácticamente decía pues papillas de supermercado, ¿no? O juguitos de supermercado.
Y sí hemos tratado de que nuestra hija coma lo más natural posible. Pues como muchas cosas, ¿no? Si esa parte no te hace clic o no estás muy cómodo, pues sí nosotros buscamos una segunda opinión. En este caso, pues Majo tiene a este grupo de muchas mamás donde hay pues varias personas que te pueden orientar de, oye, fíjate, mi experiencia es esta. Y así fue como llegamos con nuestra pediatra actual, que de hecho es la profesional que va a estar acompañándonos el siguiente episodio, porque ella además de ser pediatra tiene una subespecialidad en gastropediatría. Entonces era pues justamente lo que estábamos buscando en ese momento. Entonces, digamos, con nuestra pediatra actual, algo que estuvo padrísimo es que ella tenía la línea profesional o la visión que estamos buscando nosotros, que era mucho más la parte de alimentación BLW, que bueno, aquí voy haciendo un pequeño paréntesis, hay muchos tipos de alimentación complementaria. Digamos que pues la más conocida, o al menos dentro del contexto de la cultura mexicana, es la de las papillas, ¿no? Donde tal cual tú agarras un alimento, lo licúas, se lo das en presentación pues, acuosa o de papilla y con cucharadas pues la bebé o el bebé se lo va comiendo. No era el método que estábamos buscando porque pues lees un poco o te informas o investigas y nos hizo más match el otro, el BLW o el Baby Lead Winning, donde es el proceso donde el bebé es quien elige los alimentos que quiere comer. Entonces, pues esto de entrada tiene como varios beneficios porque el primero, el hecho de que no sean papillas. A ver, el alimento tiene que tener como ciertas características y sí tiene una consistencia firme, pero es blandito. Entonces, a la hora que tú lo aprietas, si tú lo puedes, con la presión suave de tus manos, lo puedes deshacer, pues es un alimento adecuado. Entonces, el hecho de que tenga esta dureza, pues le ayuda mucho como que a trabajar el tema de todo la musculatura de la boca y pues sí es una herramienta que no puede desarrollar con el tema de las papillas. Este método también lo que hace es, de las opciones que uno como adulto les presenta, pues ellos eligen. Entonces, pues les permite mucho el contrastar colores, el contrastar texturas y también, pues ya desde esa edad chiquitita, digo, teniendo en cuenta que vamos en 6 meses, les permite ir generando ese sistema de toma de decisiones. Entonces, sí hacía mucho más match con lo que nosotros teníamos y pues nuestra pediatra tenía esa visión. Entonces, sí contrastamos, pues digamos, un menú, como nos los habían dado, pues como muy industrializado, papillas, juguitos, con oye, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar con el tema de verduras, ¿no? Pero además algo que nos revolucionó mucho es, pues esa etapa de las verduras fue como muy cortita porque pues ahí nos ayudó a desmitificar varias cosas y es no, o sea, puede comer con cierto proceso o a cierto nivel gradual, pero empezamos a introducir carnes, empezamos a introducir pescado, empezamos a introducir mariscos, entonces también fue algo así como que, wow, nosotros veníamos solamente pues la parte de calabaza, zanahoria, verduras al vapor, a cambiarte totalmente la visión informada y de la mano de un profesional a realmente es mucho más lo que pueden comer. Y bueno, también en la misma forma, ella nos explicaba que hay algunos alimentos prohibidos a esa edad. Es la parte número 1, ¿no? El que el alimento no sea duro. La dureza, o sea, algo que sí nos dijo es, si tú lo puedes apretar y se parte, pues ella lo puede masticar con sus encías, ¿no? El otro es nada de frutos secos o, por ejemplo, tema de palomitas, porque esas se les pueden atorar en la garganta, entonces pues realmente es un verdadero riesgo para su salud. Y algunos alimentos que hasta como en tema de presentación, ¿no? Nos decía el tema de la mantequilla de cacahuate, es, aun cuando ya está molida, y dirías, bueno, ya son en porciones más pequeñitas, eso, la consistencia pastosa que tiene, al final con todo el tema de la baba y el bolo que se les hace, pues vuelves a lo mismo, ¿no? Se les puede atorar y pues es un riesgo de asfixia. Entonces, sí eran factores que teníamos que tomar muy en cuenta. ¿Cuál es el siguiente paso? Primera recomendación es una silla que se adapte a la altura de tu mesa. Y sobre todo que esta silla pueda tener pues la típica charolita, porque las primeras veces va a ser un desastre. Entonces sí te recomiendo que la tenga porque si de por sí va a ser un desastre, con eso lo limitas, ¿no? Esto de incorporarla a la mesa cumple varias funciones, ¿no? Ya Melissa en un episodio anterior, nuestra dula, para quien no ha visto ese episodio, nos decía que el hecho de que a esa edad nuestro bebé, o en nuestro caso nuestra bebé, se sentase con nosotros en la mesa, cumple una función de sociabilización. Es decir, no es como tal la parte de nos sentamos como los adultos y es hora de comer y vamos a comer. No, porque la verdad es que eso no va a pasar las primeras veces, pero sí es oye, mira,
de entrada están a un nivel distinto. Entonces empiezan a voltear para todos lados y es oye, pero ¿por qué estamos todos aquí, no? Y el hecho de que sea una rutina, porque pues te sientas a desayunar, pues la sientas a desayunar contigo. Almuerzas, lo mismo, ¿no? O sea, la adaptas a tu rutina de adulto, de día a día, y la incorporas a esa sociabilización. Entonces, cumple varias funciones y es como decirle al bebé oye, ¿estás listo para el siguiente paso? Y estos somos todos tu familia al momento de sentarnos a la mesa. Al principio va a ser como oye, ¿qué está pasando? Y todo le va a llamar la atención y todo está al alcance de sus manos, pero eventualmente va a ser como oye, siempre que yo estoy aquí sentada, pues los adultos alrededor o la gente grande hace lo mismo, ¿no? Y es llevarse cosas a la boca. Entonces es como, ok, ya esta es la hora de la comida. No a un nivel consciente, pero sí van imitando, ¿no? Es porque, o sea, finalmente es eso, un bebé imita. Entonces, si todo el tiempo está viendo que en determinado horario, con determinado instrumento, como va a ser su silla, lo que hacen los demás a su alrededor es comer, pues es como más fácil hacer el match de, ok, pues ahora lo que toca es precisamente comer. Y bueno, aquí también parte del trabajo que nos toca no tanto el trabajo, sino empezarían como la parte de las expectativas, ¿no? Es como, ya llegó ahí y mi expectativa es que va a comer todo súper bien y a la primera. La verdad es que es un proceso. Y lo voy a acompañar con otra, como que creemos que ese proceso es gradual, ¿no? Y hoy logramos esto y mañana vamos a estar aquí y pasado mañana acá, vamos a estar acá. Y la verdad es que es como una montaña rusa. O sea, las cosas que ya lograste hoy no necesariamente las vas a replicar mañana. Y es un tema de ser constante. Como toda nueva habilidad que estás adquiriendo, pues no sabe comer, tiene poquito que aprendió que de estas cositas que tiene alrededor son sus manos y la parte de controlarla. Entonces, ella no concibe que en ese momento vamos a comer, cosas para explorar. Entonces, la exploración, yo recuerdo mucho una vez que le dimos naranja y es como, ¿cuál fue mi expectativa? Y no fue la primera vez que comía naranja, ¿no? Ya comes muchas cosas. Entonces, mi expectativa vamos gradualmente progresando, entonces ya sabes lo que es, lo vas a tomar, te lo vas a llevar a tu boca y te lo vas a comer. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue naranja. Tomó el gajo y lo agarró y lo exprimió así y ella así se batía. Le escurría hasta los coditos, así goteaban y ese día no comió. Ese día vamos a explorar qué pasa si yo aprieto esta cosita de color naranja que saca jugo. Entonces, sí háganse la idea de que va a ser un desastre. Si tienen mascotas, es buen momento de incorporarlas a la rutina porque pues, les van a ayudar como que con el primer filtro de limpiada de todo lo que tire. Y bueno, ya después viene la parte de la limpieza a conciencia, ¿no? Ahora, otra expectativa que se tiene es que se vaya a comer todo lo que está en el plato y aquí hay que recordar algo muy importante. Durante esta etapa de su vida es alimentación complementaria, es decir, los alimentos sólidos que les vas incorporando pues es precisamente un complemento de la leche. Y esa alimentación, y ese tema de la lactancia va a seguir en su vida, pues por lo menos hasta que cumple el año, ¿no? La OMS recomienda más tiempo, pero pues al menos un año su principal fuente de alimento va a ser la leche. Entonces, pues realmente diría, no pasa nada si no se come lo que está en el plato. Y bueno, también hay otra expectativa que es el tema de los cubiertos, ¿no? Pues finalmente todos los adultos comemos con cubiertos la mayor parte de las cosas y tú esperas que tu hijo o tu hija vaya aprendiendo a usar esas herramientas. En nuestro caso, sí se las enseñamos a usar y sí era como la parte del logro, ¿no? Saber que ya podía tomar una cuchara y llevársela ya a la boca, pero pues también parte de la expectativa no siempre los usa. O sea, hoy ya es mucho más grande, ya sabe usar un tenedor y hay muchas veces que es como, no, papá, prefiero comerme las cosas con las manos. Entonces, ahí como consejo pues sí, realmente deja a un lado tus expectativas porque no siempre va a suceder. Creo que lo verdaderamente importante es no perder de vista cuál es el foco principal de esto y que la finalidad del episodio es, bueno, cómo logramos que ella tuviera o comiera de todo, es cómo lo logramos teniendo una buena relación con la comida. Entonces, todo este proceso pues tiene que ver precisamente con esa parte. Es la finalidad de que ella coma es que pues aprenda a nutrirse por sí misma, pero que durante ese proceso la relación con la comida que ella va a tener sea buena. Porque piénsalo de esta manera, ¿no? Volvemos a la parte pues hablo desde México y en el contexto social mexicano es educado comerte todo lo que está en tu plato. Es decir, es señal de buena educación dejar tu plato vacío. Pero pues realmente es como muy difícil atinarle a cuánto come cada persona, ¿no? Muchas veces como adultos no sabemos cuándo parar porque lo que se espera de nosotros es que te acabes lo que está en tu plato. Ahí como anécdota recuerdo en una ocasión que mi papá tuvo un accidente
Y bueno, él estaba convaleciente, estaba en cama y yo fui a su casa a visitarlo. Y como parte del, bueno, ¿qué puedo yo hacer por ti? Fue un te hago desayunar. ¿Y qué fue desayuno? Hot cakes, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántas piezas creo yo que me como adulto? Y pues más o menos somos de la complexión. Entonces, pues llevaba yo su plato, llevaba unos huevos, llevaba unos hot cakes y llevaba un licuado. Y yo veía como al final ya como que uno sufre, ¿no? Es como de ya no. Y le decía, pero ya no te lo comas. Y él me decía, es que me lo tengo que acabar. Y me acuerdo que hasta hizo la pausa y dice, mira, qué raro es el ser humano que ya mi etapa adulta, donde pues sé que mi cuerpo ya no lo necesita y no lo hago porque de niño fue tantas veces el cómete lo que está en tu plato que hoy me es difícil hacerlo, ¿no? Entonces, con todo esto en mente, algo que sí tuvimos nosotros muy presente durante este proceso fue un estar atentos a cuando ella ya estuviera satisfecha. Es decir, o sea, a nivel orgánico, pues creo que dicen que el estómago es del tamaño de tu puño, ¿no? Entonces, pues si esto se cumple, pues sus puños son chiquitos, entonces la cantidad de comida que le cabe en el estómago, pues realmente es poquita. Sí fue mucho él, para quien nos ha visto en episodios anteriores, pues platicamos lo de la lengua de señas y una de ellas fue como que girar las manos. Ajá, es girar las muñecas de las manos y eso significaba que ya no quería más, ¿no? Y ya hoy una de sus frases favoritas es, papá, ya estoy satisfecha. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que durante el proceso fue conocer y reconocer cuando ella ya no quería más y lo respetas. Entonces, lejos de imponer como adulto de te terminas lo que está en tu plato, es un como de, oye, ¿quieres comer más de lo que está ahí? Es como una invitación. Y decir o más como invitarla, ¿te quieres terminar lo que está en tu plato? Y ella es un, sí, sí quiero seguir comiendo y lo sigue haciendo. O muchas veces pasa que ella es la que pone el límite y ya no sigue comiendo. Porque aquí en esta parte de hacer como la invitación o estar tú como adulto supervisando, nuestra pediatra nos explicaba que cuando son bebés, pues la parte de comer como que no es la parte más interesante del momento, ¿no? O sea, están sentados y pueden tener hambre, pero están más atentas a otras cosas y se les va la onda. Entonces tengo hambre, pero está más interesante lo que dices o está más interesante el color de la jarra del agua de Jamaica. Entonces, sí es como más un constante de que, oye, ¿quieres comer? Entonces es como, se acuerdan de sí tengo hambre y regresan. Pero pues los intervalos de atención son chiquitos. Entonces, sí hay como a modo de recomendación o lo que nosotros hicimos y nos funcionó mucho porque así nos orientaron es de manera constante háganle la invitación nuevamente de, oye, ¿lo vas a querer? Y si tiene hambre, pues muchas veces va a volver al momento o al momento presente de, sí es cierto, estoy comiendo y va a continuar. Y también de igual manera, pues en el otro sentido es, si ya hubo varias invitaciones y solo está jugando o ya tienen algún canal de comunicación claro donde diga ya no, pues sí nos ha funcionado decir basta, ¿no? También esto tiene que ver mucho con el tema de la edad, ¿no? Aquí he brincado, la verdad, en mi memoria a diferentes momentos de la vida de nuestra hija, pero es como cuando son muy, muy, muy bebés, o bueno, antes del año, pues lo que habíamos platicado, no lo requieren para su subsistencia. Entonces nos recomendaba la pediatra que fuera como los primeros 10 minutos, vas, se lo presentas, estás tú ahí, ¿no? Porque también esos 10 minutos, si tú estás activamente ahí, pues te das cuenta en el momento que se distrae y como que muy rápidamente la puedes reencauzar a, ¿quieres? Y aun cuando ahí no hablen, sí te vas a dar cuenta porque te aprieta la boca, entonces ahí es buen momento para meter la seña porque es como, te lo vuelvo a presentar, ya no quieres, te aprieta y o se quitan, ¿no? Entonces, pues ahí la que tú quieras. En nuestro caso, tío, fue como de mover las manos, pero puede ser la que tú quieras. Y ahí, siendo tan chiquita, pues es donde te vas dando cuenta de no quiere. Y creo que es bastante valioso el respetarlo ahí, haciendo el prudente paréntesis de no lo necesita para vivir. Cuando es más grande, pues ya ella ya tenía la seña y lo mismo, ¿no? Y ahora que ya es mucho más grande, te pasa la parte de, oye, es que no has comido lo suficiente, no, pero realmente te das cuenta cuál es su estado general de salud, de ánimo, de todo, y no es algo que suceda todo el tiempo. Entonces, pues sí estar atento a esas señales. Ahora, ya entrando como de lleno a la parte de la ejecución, es este proceso para ellos o para ella no fue hoy voy a iniciar mi alimentación complementaria. No. O sea, hoy fue de, me estoy sentando en una silla más alta y tengo una gran charola con la cual jugar. Y luego los platos, bueno, hay como recomendación. Nosotros conseguimos un plato de plástico al principio con chupón. Y sí ayuda mucho, ya se paró, porque todo lo aviento. O sea, las primeras veces que fue un plato normal, por acá lo tenía y no sé por qué, pero los bebés tienen una manía por la gravedad donde los objetos se caen, ¿no? Y algunos se caen y se estrellan y otros se caen y se rompen. Entonces, la comida va a ser parte de ese experimento.
Entonces, sí, como recomendación, que sea de los de chupón para que pues, no lo pueda jalar, ¿no? Eso les va a evitar desastre. Pero bueno, a lo que voy con esto es, ella no está consciente de que hoy inicia mi alimentación complementaria, es simplemente hoy me pusieron más cosas para jugar en mi mesita nueva. Entonces, como que relacionándolo con la parte de las expectativas, es al principio van a jugar y van a jugar muchísimo, es más, puede que no prueben nada. Aquí como paréntesis, cuando empieza, pues vaya, tú como adulto estás alimentando, pues acercas la cuchara, ¿no? Y muchas veces quitan la cara, pero no porque no quieran comer, sino velo de este lado. Eres un ser humano curioso por naturaleza y te acercan algo, tú lo primero que quieres hacer es, voy a explorarlo por mí. Entonces, ahí nosotros sí fuimos mucho pacientes o más pendientes de experimenta. Entonces, lo veía y lo tomaba y era mucho esto, ¿no? La parte de poder apretar todos los alimentos con la mano y ver como de, si aprieto esto, escurre jugo. Si aprieto este, solo está como seco, entonces solo se medio pulveriza. Entonces, la parte de insistir mucho con la cuchara como que les genera repele. Es oye, no me estás dejando experimentar. Entonces, a ver, si estás más como en la línea de primero va a experimentar mucho, te va a ser mucho más llevadero el proceso. También muchas veces no van a querer comer nada, ¿no? O sea, ahí, aun cuando sea la hora de la comida, para ella es, ok, es juego. Entonces, mi juego es hacer todo lo que estoy haciendo y no necesariamente me lo voy a llevar a la boca y me lo voy a comer. Y esto realmente es muy valioso porque empiezan a tomar sus decisiones, ¿no? La parte esto de, como al inicio del episodio les decía, oigan, es que su hija come súper bonito o ya come con cubiertos. Sí, o sea, ahorita ya al paso de años de práctica, concluyes en eso, es una habilidad que fue ganando constantemente. Pero en esto de las decisiones también fue muy valioso y muy enriquecedor porque te vas dando cuenta que prefieres cierto tipo de alimento y que aun cuando no es el típico alimento que esperas que le guste como, la calabaza es su verdura favorita, ya tiene cosas muy peculiares que dices, oye, son más gustos de adultos, pero fue como un soltar esa parte y irte nutriendo de la información que ella te iba dando. Y también es cierto que son personas, y algo que he dicho varias veces en este espacio es, son personas completas en presentación pequeña, entonces, ¿por qué a un adulto sí le respetamos que no coma algo? Y yo sé que aquí me van a llover muchas cosas, es porque es un adulto y porque tiene más criterio. Sí, estoy de acuerdo, pero teniendo en cuenta que esta opinión va a ok, ya acompañaste, ya presentaste, ya ofreciste varias veces, ya cumpliste un proceso y hay particularmente un alimento que no se come, pues tal vez es porque no le gusta. Como a los adultos sabemos que debemos de comer, pero aun cuando debemos de comer balanceado y debemos de comer verduras y debemos de comer nutritivo y debemos de comer de manera adecuada, hay alimentos que no nos gusta. Entonces, pues también abrir un poco el panorama a esa posibilidad de que pues no le van a gustar todas las cosas, como seguramente a nosotros como adultos no nos gustan todas las cosas. Entonces, aquí, linkeando o bueno, relacionando con el comentario anterior, es cuál es nuestra responsabilidad como papás, ¿no? Y el primero es ofrecer alimentos sanos, alimentos que nosotros consideremos que son saludables. Entonces, claro que como papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, pues vamos a procurar ofrecer alimentos adecuados, que teniendo en cuenta que ya platicamos que veníamos de la mano con un pediatra, ella nos hablaba de que hay el famoso plato del buen comer. Y ella nos decía, agarra un plato, ¿no? Es redondo, y lo vas a dividir como en cuadrantes. Entonces, pues la mitad de eso son verduras. De ahí otra parte va a llevar cereales, otra parte va a llevar proteínas y otra parte va a llevar grasas. Acá, pues relacionando mucho con lo que hemos venido platicando es, no se va a comer todo lo que le presentes, pero algo que recuerdo mucho que nos decía nuestra pediatra es como que date por bien servido con que se coma lo que ella quiera. Ahora, lo que se quiera de dónde, dentro de los alimentos que tú ya seleccionaste previamente. Entonces, si tú vas a dar jícama, pepino y zanahoria y no se quiere comer más que la jícama, ok, está bien. Ella eligió solo uno. Entonces, como que tiene mucho que ver esa parte de que tú preparas el plato y si se come todo, qué bien, ¿no? O sea, si eso es lo que quiere en ese momento su organismo. Pero si solamente quiere unas partes cumple el propósito. Otra cosa que nuestra pediatra nos decía mucho es, hoy por ejemplo, y nos pasó, los champiñones eran el éxito del momento, ¿no? Entonces, champiñones. Y se los comía con un gusto y de buenas a primeras mañana ya no le gustaban, era la cosa más repulsiva del universo. Entonces, eso fue un primer acercamiento positivo. Entonces ya sabíamos que si le gustaban, solo hoy andaba picky. Pero ¿qué pasa cuando hoy presento, no sé, manzana y no le gusta? No significa que el resto de su vida no le va a gustar la manzana. La pediatra nos decía, hay que presentar, y nos decía ella, inclusive 20 veces el alimento para que ella pues lo acepte, ¿no? O le empiece a gustar. Entonces,
pues sí cobra mucho sentido la parte de la paciencia y es, bueno, hoy no logramos lo de la manzana, retiren sus tropas, dense por perdidos e intenten mañana. También nos decía, muchas veces es la presentación. Sí creo que en un día a día no puede ser como de, hoy va a tener formita de dinosaurio, hoy le voy a quitar la cáscara, hoy la voy a rayar, ¿no? Pero, pues, volvemos a lo mismo, es un proceso. Entonces, ¿quieres que al final coma bonito? Bueno, esto es todo lo que estuvo tras bambalinas para comer bonito. Y de ahí sí fue que a veces sí tuviera forma de dinosaurio, no todos los días, pero un día con un cortador de galleta diferente y se lo comía. Entonces cumple el propósito. Se come la manzana, buena relación con la comida, ¿no? Toma de decisiones. Entonces, pues sí, a veces toca hacer el esfuerzo extra para que esa presentación reiterada de alimentos pues cumpla exitosamente su propósito. Algo que como papá me echó todo el sentido del mundo y la verdad no recuerdo si en este espacio yo se los había compartido, pero no cabe duda que están muy atentos a lo que les dices, pero están mucho más atentos a lo que haces. Entonces, en este caso es como guardar congruencia con... ¿A qué voy? Pues como adultos nos toca predicar con el ejemplo. O sea, si yo no como saludable, hay un alto porcentaje de probabilidad de que nuestros hijos no coman de forma saludable, porque al final es imitación. Recordemos que aquí ya todo es ya la sentamos a la mesa a convivir con nosotros. Y si en todo momento había un alimento, hamburguesa o papitas fritas o X alimento, ¿no? O sea, aquí no se trata de juzgar, pero si ella ve que hay determinados alimentos y tú le presentas unos distintos, en algún momento va a decir, oye, ¿por qué tu plato es distinto al mío, no? Entonces, sí, algo que aquí fue mucho predicar con el ejemplo es, tú comes lo que nosotros comemos. Hoy toca cerdo, come cerdo. Ya con el visto bueno de la pediatra, la neta es que yo soy muy carnívoro y a mí me emocionaba mucho el que ella podía comerse un taco de asada. Entonces, eventualmente ya cuando estuvo preparada con todas las herramientas de pues ya tener a lo mejor unos dientes o ya estar en el momento adecuado, la pediatra nos dijo, le puedes dar un taco de asada. Entonces, hace mucha congruencia de yo lo como y te lo doy. Entonces, en casa procuramos del día a día comer sano y eso pues daba mucho el ejemplo de, mira, estamos comiendo exactamente lo mismo. Y además, en este caso, hoy que ya habla mucho y que además te reta a nivel intelectual muy seguido, hace muchísimo sentido el argumento de, oye, es que, ¿por qué? Vienen muchos, ¿no? Porque te hace bien, porque es nutritivo, pero también es, en el sentido de la congruencia es, tú y yo estamos comiendo lo mismo, o sea, considero que es adecuado para ti y para mí. Entonces, como que a nivel cognitivo o a nivel de autoridad les hace mucho sentido. Entonces, también a largo plazo les puede ayudar a evitarse muchos pleitos. Otra cosa que viene también como entre la parte de la socialización, la parte de involucrarte en la mesa, la parte de... Yo les he platicado en otros episodios que con Lorien tengo mucho el canal de comunicación verbal, el explicar las cosas y algo que un día simplemente se me ocurrió pues porque estábamos platicando, pero hizo un eco enorme, fue un explicarle qué es lo que sucede cuando come. Pues al nivel más básico posible, pero es como, mira, pues tú tomas las cosas, te las llevas a la boca, masticas, pasa por la garganta y te lo va señalando, baja, le digo, no soy especialista en el tema de los órganos, pero bueno, baja al estómago, ¿no? Y después la desechamos vía popó. Entonces, muchas veces ella me decía, mira papá, voy a tomarlo, y replicaba la explicación, y a nivel consciente es sé qué está pasando con la comida que estoy tomando. A un nivel ultra básico, pero no sé, habla de muchísimas cosas, ¿no? Relación con la familia, sentido de pertenencia, vocabulario. Eso que fue como un experimento resultó en algo que se convirtió en algo súper positivo. Ahora, otro punto que quisiera tocar es la relación de nuestra hija con el azúcar. Seamos honestos, el azúcar sabe rico. O sea, y no hablemos del azúcar de una fruta o no hablemos del azúcar que está presente como en alimentos en una presentación natural como podría ser la miel. Aquí estamos hablando el azúcar dentro de alimentos súper procesados. Entonces, en nuestro caso, sí estuvieron desterrados así de manera tajante durante 2 años, ¿no? Sí fue un poco difícil al inicio llevarlo a la práctica, digamos, como en el mundo exterior, porque pues finalmente dentro de casa los adultos que tomamos las decisiones, pues obviamente somos mi esposa y yo, pero cuando convives con la familia, sí se concibe como el dulce como una especie de... como una especie de incentivo o como una parte de complicidad de si tus papás no te dejan, yo te lo doy. No, la verdad, porfa, sí eviten hacer eso porque estamos tratando de criar a alguien, ¿no? Y es difícil. Entonces, sí fue, la verdad, mantenerlos muy firmes como de oye, por favor, papá, mamá, abuelos, tíos, oigan, la neta estamos en el proceso de educar a nuestra hija, de criar a nuestra hija, pues nuestra pediatra ya nos dijo que no le reporta ningún beneficio, ¿no? Entonces, sí, porfa, no lo hagan. Y les insisto, al principio fue rudo, fue la parte de, oye, eso es descortés, eso es grosero, o me estás limitando la interacción con inserte de la familia, ¿no? Mi nieta, mi sobrina, mi prima.
pero es ¿quieren ayudar? Hagan paro con esa parte. Entonces, pues eso fue como muy, muy, muy estricto los primeros años de su vida. Y además, siendo realistas, pues si ustedes no se lo presentan, no lo va a conocer. Entonces, realmente como unidad familiar o como plan familiar es fácil, ¿no? Y lo entre comillas es fácil lograrlo, porque pues si no se lo presentan, no es como que el día de mañana a su hija les digan, oye, ¿me das un gansito? Pues no va a pasar, ¿no? Ahora, algo que hemos trabajado mucho en casa es no hay alimentos buenos y malos. Y también el hecho de sobreprohibir un alimento, aquí no quisiera ser contradictorio como para decirme, oye, fuiste súper tajante 2 años y hoy ya no. No, a ver, durante los 2 primeros años, pues tu hija no te va a cuestionar muchísimas cosas, ¿no? O durante los primeros años, o sea, gran parte de ese proceso, pues tú controlas todo. Después empieza a haber como interacciones sociales en las fiestas con los amigos, o empieza a haber muchas cosas donde ya lo empieza a ver y lo imita. Entonces, algo que también nos dimos cuenta es que si todo el tiempo era no, pasados los 2 años de recomendación de un profesional médico, era cuando algo te lo prohíben demasiado, es más común, quiero probarlo solo por el tema de saber qué es lo prohibido, que tanto por el que sepa rico o no. Entonces, sí fue hacer como ese ejercicio de introducir un concepto de comamos balanceado. Con esta idea del comer balanceado, elimina la parte del premio y el castigo, ¿no? Es como la típica, ¿no? ¿Comes bien? Va a haber postre. En este caso, no es que comas bien y vaya a ser postre. El postre es parte de un todo, es parte de tu alimento, desde que arrancamos hasta que concluimos. Porque, insisto, esto es cómo logramos que nuestra hija comiera como come hoy. Y fue buena relación con la comida. Y aunque suene súper trillado, no puedes presentar como que este es el alimento estrella y este es el bueno y este es el malo de la película. Nosotros por detrás sabemos que pues comer ciertos alimentos en exceso, vale, de entrada nada en exceso es bueno, ¿no? Pero comer ciertos alimentos en exceso pues tienen un impacto negativo en tu salud, ¿no? Entonces, con este concepto de comer balanceado, también a ella pues no hay como que los alimentos buenos ni los alimentos malos. Es simplemente amor, de todo lo que vas a llevar a tu pancita, pues tenemos que considerar todos los grupos alimenticios. Y eso, la verdad es que ha traído buenos resultados. Claro que eventualmente es como de, oye, ¿me das una galleta? Bueno, ok, no vas a comprar la galleta que trae las super chispas de chocolate con 30,000 sellos. Bueno, hay algunas que no hablo que estén reducidas en nada, pero no traen tantos sellos. O también, ¿no? Majo las hace. Entonces, pues están endulzadas que a lo mejor con miel, o con mismo dátil licuado, o coco rallado. Entonces, pues mitigas como la inquietud de el alimento prohibido y lo presentas de una manera donde pues se torna más nutritivo, ¿no? O le aporta pues un mejor alimento. ¿Cómo fue que diría que tuvimos que romper eso? Las fiestas. Cuando son muy, muy, muy chiquitos, pues es cero interactivos porque pues no caminan. Ya después empiezan a caminar, pero pues son movimientos más torpes, entonces no es como que vayan a andar en un brincolín o andar corriendo por todos lados. Pero a lo mejor ya hablemos por ahí de los 2 años, donde imitación, ¿no? Oye, ¿por qué los otros niños comen? Y no te vas a aventar en ese momento una charla de, fíjate que nosotros creemos... No. Sí fue como hacer un ejercicio muy honesto de reflexión de, ok, ¿cómo sí lo podemos hacer? Y la verdad es que me acuerdo que tomé una de estas paletas de cajeta, así le pegué en la mesa, se hizo pedacitos y le di el palito de la paleta con un micro pedacito que quedó en él. Y el hecho de hacerlo de esa manera, el haberle solo dado un pedacito, es racionarle la cantidad de azúcar que ingiere. Entonces, ya no es el alimento prohibido, ya no es el santo grial que algún día de alcanzar, es, ok, ya está a mi alcance, ya lo probé, ya sé qué es, pero también volvemos a la parte de los tamaños. Tú como adulto, pues las paletas, pues supongo, están diseñadas en porciones individuales, ¿no? Pero para un adulto. Entonces, pues si ella pesa una fracción de lo que tú pesas y ella mide una fracción de lo que tú mides, pues hace mucho sentido darles una fracción del dulce en la presentación que viene. Hacerlo de esta manera también nos ha dado cosas que nos han sorprendido mucho. Recuerdo en una ocasión que fue oye, vamos por un helado, y es como, ok, vamos, ¿no? Fuimos por un helado de yogurt por la misma razón, es uno que, pues, al menos teóricamente tiene menos azúcar. Entonces, compramos uno para Majo, uno para mí, y le compartíamos nosotros a ella, y eran probaditas, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención que estábamos en un parque, y ¿a qué niño no le gusta un helado? O sea, la verdad es que a mí me gustan mucho los helados. Y fue oye, ¿quieres? Sí. O ella inclusive pedirlo, ¿me das? Y llegó un punto donde aún había suficiente helado, y fue oye, amor, ¿quieres más? No, ya no. O sea, tal cual ella dijo, ya no quiero. Entonces, ahí es cuando tu hija te da la palmadita de si lo estás haciendo bien, porque el haber hecho todo ese experimento o haber vivido todo ese proceso concluye tomó decisiones donde en algún momento no quiso ingerir un alimento, ¿no? O te dijo, es suficiente. Entonces,
también ya su cerebro tiene esa noción de es suficiente. Entonces, a pesar de ser algo delicioso, pues no vino el tema del atascón del helado. Es un, ya lo probé, ya quedó satisfecha mi antojo de helado, ya no más. Entonces, pues sí, la realidad es que fue bastante sorprendente. Y ya, pues para cerrar este episodio es un... Nunca había sido como tan consciente de que hablar en público pues te pone bajo la lupa, ¿no? Y yo insisto mucho con esta parte, es un... No soy un profesional, soy un papá que no pretende enseñar. Lo dije en el primer episodio, lo dije súper claro. Yo le estoy compartiendo experiencia. ¿Por qué? Porque sentí que no se hablaba de esto. Entonces, nada de lo que está atrás de este micrófono es con la intención de decir, ah, miren, lo estamos haciendo perfecto, porque no es así. Hay un montón de errores en el proceso. Entonces es llevar toda esta teoría a la práctica. Es un reto de todos los días. No es como que, ah, nuestra hija come perfecto. No. Es solo compartirles cómo es que logramos que una niña pequeña lleve una buena relación con la forma en la que coma un espectro muy, muy amplio de alimentos que inclusive dirías, pues no es habitual en una niña, pero es simplemente me lo presentaron y sabía rico. Entonces, pues solo como recomendación, no se desesperen si las cosas no van saliendo como ustedes quisieran. Toma tiempo, muchas veces uno siente que avanza, pasan unos días y es constante el avance y de momento te regresas. También nos pasó, también estuvimos ahí, no creo que estén solos viviendo esto y la única intención de esta plática es visibilizar que es un reto ejercer como papá o mamá todos los días. Como siempre, les agradezco su atención y el haber llegado a este momento. Porfa, síganme en redes sociales. En todos lados me encuentran como Un Papá Presente. Instagram, Facebook, TikTok. Y pues eso me ayuda para seguir llegando a más gente y que pueda conectar con más personas. Entonces, nos vemos en la siguiente. Adiós.